La historia de Beatriz es la siguiente. Tenía 22 años, un hijo pequeño y lupus. Todo esto en un contexto de vulnerabilidad económica. En una sala de urgencias se enteró de que estaba nuevamente embarazada y al menos 15 doctores le recomendaron un aborto terapéutico porque, uno, el embarazo ponía en riesgo su vida dada su condición y dos, el feto era inviable al carecer de cerebro y de cráneo. A pesar de esto, El Salvador le negó el aborto terapéutico y tiempo después falleció dejando un hijo huérfano. Y es que la interrupción del embarazo es ilegal en todos los casos en ese país. Este jueves continúa una audiencia histórica por este caso en la Corte IDH y ya se entregaron los primeros argumentos en la defensa del Estado. Vamos a conversar sobre este conflicto con Cristina Rosero, quien es abogada senior del Centro de Derechos Reproductivos, una de las organizaciones además litigantes en este caso. Bienvenida, muchas gracias por estar con nosotros en Directo América. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación. Pues vamos a comenzar sin demora porque hay mucho que decir sobre este caso de Beatriz versus El Salvador. ¿Qué se dijo en el primer día de audiencias? Bueno, en el primer día de audiencias empezaron a retomarse algunos peritajes y algunos testimonios de personas relevantes dentro del caso, y lo que nos deja concluir este primer día es que en efecto hubo una serie de violaciones a derechos humanos muy graves derivadas de las acciones de El Salvador frente a Beatriz. Está muy claro ya que el embarazo era totalmente inviable y que, a pesar de que no había una vida prenatal que proteger mediante una prohibición del aborto, en este caso en lo que se incurrió fue en una demora totalmente injustificada de la realización de un procedimiento que ella necesitaba para preservar su vida, y por esa razón, como un resultado, pues ella sufrió una serie de consecuencias muy graves a su salud y por supuesto después eso tuvo un impacto en una muerte muy prematura por su parte. Claro, que inicialmente diríamos no estaba relacionada directamente con el parto, pero que sí tuvo que ver mucho con su condición de salud. Y esto lo traigo a colación porque la interrupción del embarazo debería ser, aunque sea moralmente cuestionada o no, la decisión de la mujer involucrada, ¿no? Esto no sucede y mucho menos en El Salvador, pero incluso hay casos en que la urgencia de verlo como un derecho humano es evidente y Beatriz es un ejemplo de ello porque su vida estaba en peligro. Sí, sin duda. Este es un caso totalmente extremo. Es decir, en este punto era un embarazo totalmente inviable, las consecuencias para ella eran demasiado difíciles y que ni siquiera en un caso extremo como este El Salvador haya flexibilizado la interpretación de esta prohibición del aborto nos muestra las gravísimas consecuencias que este tipo de regulaciones limitantes pueden crear para la vida y la salud de las mujeres. Este caso sin duda es emblemático porque nos muestra hacia dónde puede llegar una prohibición del aborto y sin duda la decisión que se tome como resultado de este caso va a ser una influencia muy importante para la región entera, porque recordemos que los fallos de la Corte Interamericana no solo le aplican al país que está siendo procesado dentro del juicio, sino que son un precedente relevante para la región completa. Y eso podría tener que ver con República Dominicana, Nicaragua, Haití y Honduras, que son los otros 4 países que prohíben en su totalidad los efectos del aborto. Ahora, sin embargo, Nayib Bukele salió sin pena a decir que no habría un cambio en la legislación respecto al derecho a la vida que está consagrado en la Constitución. En un eventual fallo, ¿cuánto tardaría y qué efecto podría tener para obligar al gobierno a realizar cambios? Es difícil predecir cuál será la actitud del gobierno porque, de paso, tenemos también que saber en qué términos se da el fallo en la presente sentencia. Pero lo que sí es verdad es que El Salvador, al haber suscrito la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tiene unas obligaciones claras de acogerse a los fallos establecidos por la Corte Interamericana. Es decir, la obligación del Estado está allí reconocida y estos fallos son vinculantes. Por lo tanto, cualquier tipo de demora en adoptar las directrices que la Corte establezca en esta sentencia sin duda se configuraría en un incumplimiento de las obligaciones internacionales a las que El Salvador se comprometió al momento de firmar la convención y acatarla dentro de sus normas. Bien, Cristina, quiero pedirle que ahondemos un poco más en los argumentos para que El Salvador asuma la responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos de Beatriz y de tantas otras mujeres, porque bueno, este es un caso específico, pero el Estado tiene la obligación de proteger a sus ciudadanas. Sí, sin duda. Para nosotros un punto muy importante a resaltar es que
La prohibición total del aborto, como está establecida en El Salvador, viola los derechos fundamentales de las mujeres y las niñas. Este caso va a complementar lo que ya la Corte pudo ver en el caso de Manuela contra El Salvador, que lo llevó la Corte, también el Centro de Derechos Reproductivos, porque en este caso se mostró como incluso una mujer que no buscaba un aborto voluntario, sino que sufrió una pérdida del embarazo involuntaria, fue procesada a 30 años como resultado de que sus médicos asumieron que ella buscó un aborto involuntario. Entonces, la Corte tiene la oportunidad de avanzar aún más lo que ya empezó con el caso de Manuela y mostrar cómo esta es una violación muy grave de los derechos fundamentales de las mujeres y, por lo tanto, las legislaciones limitativas del aborto deberían ser cambiadas. Ya se nos va acabando el tiempo, pero para una última intervención, a las mujeres en El Salvador, en las cárceles, las llaman las mataniños y las siguen criminalizando también en las calles por los abortos, sean o no sean voluntarios. Y esto es un gravísimo problema. Quisiera su conclusión sobre criminalizar a las mujeres por tener dominio sobre su cuerpo. Sí, la existencia sola del delito ya es una base para crear una serie de estigmas y de prejuicios en contra de las mujeres que toman una decisión sobre su salud reproductiva y sobre su vida. Y esto es muy grave porque lleva a que no solamente las mujeres que hayan buscado un aborto voluntario sean procesadas, sino también, por ejemplo, mujeres que sufrieron una emergencia. Por lo tanto, está muy claro que el delito de aborto no sirve para eliminar o disminuir la cantidad de abortos que ocurren, sino lo único que hace es tener unas graves consecuencias sobre la vida y la salud de las mujeres que en este momento deberían empezar a cambiar. Y como siempre, así como lo muestra el caso de Beatriz, las más afectadas son las mujeres en mayores condiciones de vulnerabilidad. Hoy tenemos a un niño que se quedó sin mamá, una madre que se quedó sin hija, un hermano que se quedó sin hermana y la lista podría seguir. Cristina, gracias, un placer hablar con usted y pues estaremos esperando los resultados de este caso de la IDH. Muchísimas gracias por invitarme. A nuestros televidentes, continúen con nosotros en Directo América. Minutos y ya regresamos con más.